Un submarino nuclear de Estados Unidos llegó a las aguas de Corea del Sur para realizar labores de seguridad marina. Una reacción a las recientes demostraciones armamentísticas de Corea del Norte, que en 2022 realizó al menos unas 50 pruebas de armas y que busca consolidarse como una potencia nuclear. En el último año, Estados Unidos también aumentó el despliegue estratégico en la península. Sobre lo que esto significa, vamos al análisis con la doctora María del Pilar Álvarez. Ella es especialista en política internacional de Corea y del este de Asia. Muchas gracias, María del Pilar, por estar en Directo América. Hola, buenos días. Recientemente Corea del Norte lanzó 3 misiles, uno de ellos intercontinental, sumando a los ensayos sin precedentes del último año. En respuesta a esa movilización, Corea del Sur planea ensayos junto a Estados Unidos en marzo. Cada tanto se ven estas acciones de parte y parte. ¿Por qué la reanudación tan fuerte de la actividad norcoreana en las últimas semanas y qué puede implicar? Bueno, generalmente tenemos un cambio que se produce cuando se produce un cambio político también en Corea del Sur, desde la llegada del nuevo presidente, el presidente Yoon. Él es partidario de afianzar la alianza con los Estados Unidos y Japón en materia de seguridad para poder enfrentar lo que se considera para su partido político y sus votantes la amenaza permanente de Corea del Norte. Esto es un cambio muy importante respecto al presidente anterior, Moon Jae-in, y generalmente cuando se producen estos cambios y este tipo de política, bueno, es como empieza como una espiral de violencia y de amenazas que va creciendo con el tiempo, ¿no? Porque a los lanzamientos de Corea del Norte empieza a haber estas muestras claras de una reacción más realista, de mayor seguridad y que no va a haber concesiones a las amenazas del norte, y esto genera que el norte entonces haga amenazas aún más fuertes. Y bueno, y entramos siempre en unos espirales bastante complejos, y que hay que ver en este caso cuál va a ser el límite, ¿no? Claro, pero además es que se mantiene en el campo de la retórica, ¿no? Siempre uno y otro amenaza con que va a responder más fuertemente. Ahora, en ese mismo contexto, el Pentágono dijo que funcionarios de Estados Unidos y de Corea del Sur participaron en lo que se llama un ejercicio de mesa que se centró en la posibilidad de que Corea del Norte usara un arma nuclear. ¿Qué seguiría en ese escenario? Bueno, es de retórica y de acciones, ¿no? Porque estos ejercicios militares y estas prácticas militares que lleva adelante Corea del Sur de manera protocolar como parte de su política de seguridad pueden hacerse o no, como bien decías al inicio, ¿no? Con la llegada, sobre todo ahora Pusan, de este submarino, ¿no? Que es una muestra muy clara ahora de un cambio en la política, pueden llevar o no a ser más amenazantes. Las prácticas se suelen hacer, pero adquieren distintas connotaciones, depende justamente también de quién está en el poder en Corea del Sur. El aumento de la retórica, el último caso que tenemos fue extremadamente negativo, ¿no? Fue la enorme crisis que se desarrolló en el 2016 con Trump en el poder y con otro presidente en Corea del Sur, la presidenta Park Geun-hye, que terminó en una enorme crisis en materia de seguridad y en una enorme crisis política también para Corea del Sur, porque tenemos otro actor más, que es China, ¿no? Y que China tiene su frontera con Corea del Norte, es un afectado directo de todas las amenazas cruzadas que pueda haber entre Corea del Norte, Estados Unidos y Corea del Sur, y por lo tanto suele también tomar acciones dependiente de cuál es el nivel de cuánto escala el conflicto. Por ahora estaríamos como en un inicio controlable, hay que ver cuánto escala. Bueno, ¿cuál es el objetivo de Kim Jong-un al buscar ser una potencia nuclear y a qué costo ha llegado ese enriquecimiento armamentístico para el país comunista? Bueno, la idea de mantenerse como una potencia nuclear es la estrategia de que es su única forma de supervivencia, ¿no? Solo tener armas nucleares, ha entendido por el juego de la política internacional, que es lo único que le da claramente poder, le da la seguridad que no va a ser invadida Corea del Norte, y le da estabilidad, y el hecho de que no haya habido hasta ahora ninguna negociación para la desnuclearización de Corea del Norte, en la cual Corea del Norte crea que tiene incentivos materiales reales para llevar adelante ese programa, hace que estemos en la situación de estancamiento que estamos ahora, es decir, de continuar a tantos años de estar debatiendo políticas de nuclearización, asumir que todas han fracasado, ¿no? Porque no tiene condiciones materiales claras para llevar adelante ese programa, y ahora en este escenario global parecería ser aún menos tentador, ¿no? Con toda la situación internacional que se está viviendo. Esto le da una enorme fuerza para posicionarse a la hora de negociar, para tener esta diplomacia nuclear, para decir hasta dónde
llega, para tener en una Corea del Norte que no es la Corea del Norte de hace 15 o 20 años atrás, es una Corea del Norte que a pesar de su delicada situación interna, vendría a ser en términos quizás de alimentación y otras cuestiones, de todas maneras ha mejorado muchísimo su economía, obviamente como un corolario indirecto del crecimiento chino. Entonces, bueno, en una Corea del Norte que también se siente más fuerte, que está inaugurando ahora todas las semanas obras de edificios, que tiene autos en las calles para mostrar, motos, etcétera, ¿no? En una Corea del Norte que se siente mucho más fuerte internamente. Bien, y ya para el cierre, funcionarios de Estados Unidos y de Corea del Sur han dicho además que Corea del Norte podría estar preparándose para su primera prueba de un dispositivo nuclear, esto desde el año 2017. ¿Explica esto la presencia permanente de Estados Unidos en la península, ejerciendo este papel conocido de ser policía del mundo? Bueno, en realidad no, porque la presencia permanente de Estados Unidos en la península tiene que ver con una consecuencia de la guerra de Corea. Justo este año se va a cumplir el aniversario de 70 años de la guerra. A partir de la firma del armisticio entre Corea del Norte y Corea del Sur, como nunca se firmó un acuerdo de paz, que es, para poder firmar el acuerdo de paz, obviamente lo tiene que motivar Estados Unidos, porque se firmó a través de las Naciones Unidas. Esto nunca se logró y por lo tanto esto ha justificado la presencia de Estados Unidos en la península en Corea del Sur. No tiene que ver con las amenazas actuales, ¿no? Tenemos una presencia permanente desde 1953 como un corolario de la guerra de Corea. Lo que provoca estas amenazas, si lo acompaña esta perspectiva que está ahora en Corea del Sur, porque cambia, depende de quién esté el gobierno de Corea del Sur, es responder a esta situación de hostilidad que podríamos decir ya histórica, mostrando un mayor poder militar, es decir, de manera bien realista, mostrando un mayor poder militar que el que puede tener Corea del Norte. Pero su presencia se justifica desde el fin de la guerra, ¿no? Es bastante más complejo y a usar estas amenazas le sirve para demostrar que, bueno, que todavía la sensación de miedo, de un avance posible, justificaría continuar, obviamente, con la ocupación militar de Corea del Sur. Pues muchísimas gracias, María del Pilar Álvarez, especialista en política internacional de Corea y del este de Asia, por prestarnos su tiempo para este análisis. Que tenga un feliz día. Igualmente, gracias por la invitación. Y a nuestros televidentes de Directo América, quédense con nosotros. Pausa de unos segundos y ya regresamos con más.